Bueno, entonces estábamos explicándole, bueno, vamos a hacer una oración, Señor, rogamos tu Santo Espíritu para continuar esta reunión y que te quedes con los que están escuchando y que pongas tus palabras en mis labios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. entonces Amén. estábamos hablando que de que Guillermo Miller descubrió tanto los 7 tiempos, o sea, 7 veces, que son 7 años, como los 2300 días. Y él predicó de juntos. Entonces, y entre los 2520 y los 2300 días que los ven aquí abajo, ¿sí lo ven? Acá abajo tenemos 2300 días. Desde aquí hasta aquí, 2300. ¿Lo ven, hermana Patricia? Sí, señora, claramente. Vale. Y arriba, desde el 677, 2520. O sea, como los 2000. Entonces dice que entre estos 2520 y estos 2300 años, que empiezan desde del 457, hay entre esos dos, entre su inicio, porque el 2520 empezó en el 677 y el 2300 empezó en el 457. Entonces 677 menos 457 nos da 220 años. Y se le resta porque esto es antes de Cristo y los años antes de Cristo no sumaban sino restaban, ¿vale? Entonces, Amén. al restarlo, pasaron 220 años. ¿Ok, hermana Patricia? Sí, señora. Y eso es de lo que está hablando, de eso es de lo que está hablando aquí el párrafo. ¿Ya vio la delineación? Ay, ¿qué pasó? Ay, aquí está. El, ah, lo cerraré aquí. El párrafo está hablando entonces, el párrafo, la primera joya de verdad descubierta por Miller fueron las 7 veces o los 2520 años que le acabo de explicar, hermana Patricia. Los 2520 años de Moisés, porque eso está en Levíticos y eso fue escrita esa profecía por Moisés. Miller también fue guiado a descubrir Daniel 8 13 y 14 y Daniel 8 13 y 14 es hasta cuándo durará la visión del continuo y, Vale. y el ejército para ser pisoteados, y otro santo le dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y esas 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Y los 2300 días empiezan aquí en el año 457, pero los 2500 empiezan ahí en el año 657. Ya usted vio la delineación. Y del 677 al 457 hay un periodo de 220 años, pero en el año 677 ellos se fueron a esparción a Babilonia, empezando con el rey Manasés, que era el rey de Judá. Y en el año 457 se cumple un periodo de 70 años de cautiverio que ellos estaban en Babilonia, y se cumplen los 70 años y Babilonia cae y viene otro imperio que es el imperio medo-persa, y ese rey que llegó eh, a reemplazar el imperio de Babilonia les dio una orden de que volvieran a Jerusalén y restauraran el templo y la ciudad. Y entonces esa ley, el tercer decreto de esa ley se confirmó en el año 457 antes de Cristo. Y ahí salen ellos a restaurar a Jerusalén, a restaurar la ciudad y a restaurar el muro. Por lo tanto, 677 a 457 que empiezan un periodo de restauración, son 220 años, y 220 significa restauración o combinación Ok. de la divinidad con la humanidad, ¿ok? Ah, Superior. amén. Y significa restauración porque en esa fecha fue que ellos salieron a restaurar a Jerusalén y el muro y todas esas cosas, ¿vale? Así es.
Señora, Daniel y Apocalipsis 11:11 son dos testigos del 22. Daniel 11:11 y Apocalipsis 11:11 son dos testigos del 22. 22 también es lo mismo que 220, es un número simbólico porque si usted También diezma entonces el Apocalipsis 11. 220, si usted diezma 220, ¿qué número queda? Saque, 22, saque el 22. Uno, hermano Germán o hermana Natalia, matemáticos, saquen el diezmo del número 220. ¿Qué número les da? 22. 22. 22. Entonces 22 y 220 viene a ser lo mismo, un número simbólico de la combinación de la humanidad con nuestra divinidad. Daniel y Perdón, Juan. número de combinación de la divinidad con nuestra humanidad. Sí. Amén. Trump es el presidente número 22. Trump es el presidente número 22, por lo tanto, es el presidente número 22. Y no es que, pues yo no sé, Trump si se irá a salvar o no, pero lo que sí sé es que en el tiempo de Trump es que el Señor está haciendo esta gran obra en nosotros de combinar lo humano con La- la divinidad. Con lo divino. Con nuestra lo divino. divinidad, Nuestra humanidad. nuestra humanidad con Divinidad. la divinidad de Él, con nuestra humanidad. Eso en el tiempo de Trump. Trump es el presidente número 22. Pero no es que sea el presidente número 22, en realidad han habido 47 presidentes en Estados Unidos, pero es el presidente número 22 en cumplir dos mandatos. Bíblicamente. No, en la historia, hermana, si usted mira cuántos presidentes han, No, han, hermanita. Sí, su merced está diciendo que 40 y punta han habido en Estados Unidos, pero sí, como 27. Trump representa el número 22, entonces yo digo bíblicamente. no, 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 hermana, le voy a ¿No? explicar cómo. No bíblicamente, han habido Se 47 ha presidentes, se ha pero Trump es el se presidente ha 22 repetido. que tiene dos Se ha mandatos y repetido. no tiene, porque han habido muchos presidentes que han tenido dos mandatos seguidos, se vuelven a reelegir, pero han Sí, habido 22 presidentes Sí, se que, han repetido. que han repetido, que están cumpliendo 2 periodos. bueno, sí, que han cumplido dos periodos, porque Trump, Eh, Trump Son gobernó dos veces, del, hermano. del 2016 hasta el 2020. No se pudo reelegir en el 2020, perdió, le robaron las elecciones. Entonces ahora en el 2024 se vuelve a reelegir, entonces ahí tiene dos periodos. Dice, han habido de ese tipo 22 presidentes en Ah, cumplir bueno. dos mandatos. Ahora sí lo entendió, ¿verdad, hermana Sí, Patricia? gracias, hermanita. Trump fue representado por Jeroboam, quien reinó 22 años y marcó el inicio de un ciclo de 7 reyes que terminó en Acab. O sea, Jeroboam ilustra a Trump. ¿Gedeón o Gedeón? Gedeón. Jeroboam, Pero él reinó en Israel. Entonces, Jeroboam ilustra a Trump y Jeroboam reinó 22 años también en Israel hasta que llegó el rey Acab. Y este rey Acab también gobernó durante 22 años. Entonces, todo eso trae el número 22, 22. ¿no? Combinación de la divinidad con la humanidad. La resurrección en 2023, eso ya, esta parte, hermana Patricia y todos los que estamos acá, se cumple en este movimiento. ¿Por qué la resurrección del 2023? Porque nosotros el 18 de julio del 2020 tuvimos un chasco.
en algo que se profetizó y como nosotros somos las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes es la parábola que se cumplió en el movimiento milerita. Pero la hermana White dice que esta parábola se cumplió durante el primer y segundo ángel y que esa parábola fue verdad presente en el tiempo milerita y que volverá a ser presente en el fin, en los tiempos del fin, que son los nuestros, en los 144.000. Se volverá a cumplir al pie de la letra. Entonces, el chasco que vivieron los mineritas en la primavera, porque ellos vivieron dos chascos, uno que fue en abril de 1844, el 19 de abril, esa es la primavera, que ellos habían predicho que el Señor Jesús vendría para el 18 de abril de 1843 y lo esperaron y ahí se termina el año eclesiástico y como no llegó, empezaron el nuevo año eclesiástico el 19 de abril de 1844 con un chasco y las iglesias protestantes rechazaron. Entonces por ese chasco dijeron, no, no, eso no era Dios que los estaba guiando y rechazaron la luz que se le dio a Miller. Y por eso las iglesias protestantes ahí no pasaron su prueba y quedaron desechadas por el Señor por rechazar esa luz, porque esa luz la da Dios y permite los chascos para probar nuestra fe, así a pesar de los chascos, continuamos orando y diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? Danos más luz o si vamos a desechar todo y nos vamos a devolver. Entonces ahí fueron probadas las iglesias protestantes y fueron desechadas, pero ese chasco del 19 de abril de 1844, paralela al chasco que tuvimos nosotros en julio 18 del 2020, cuando profetizamos por unas profecías que están escritas en manuscritos inéditos de Ellen White, que ella predice que Nueva York iba a ser atacada, iba a recibir un golpe nuclear en la ciudad de Nashville, donde está una réplica del Pantenón, que es un templo de Cesarea de Filipo, donde está el Pantenón, y allá en Nashville está la réplica, y ese es un templo donde tienen mucha idolatría, dioses de toda clase. Y la hermana, ella tuvo visión que, que allá esa ciudad iba a ser golpeada por ataque nuclear y nosotros, por los estudios, línea sobre línea y todo, profetizamos que ese ataque iba a ser el 18 de julio del 2020, pero no se dio, no se cumplió, no chasqueamos y entramos en un tiempo de espera porque Estados Unidos iba a ser golpeado por un ataque nuclear y eso es del Islam y nosotros profetizamos que era del Islam, pero no se cumplió y entramos en un tiempo de espera. Pero ya en estos momentos ese golpe nuclear para Estados Unidos se puede oler, se puede sentir en el aire porque ustedes ven cómo están los del Islam, los de allá de- del Medio Oriente en guerra con Israel y amenazan cada momento a los Estados Unidos. Finalmente, cuando salga la ley dominical en los Estados Unidos, esa profecía de ese ataque del Islam para Estados Unidos se va a dar. Pero nosotros nos chasqueamos ahí y entramos en un tiempo de espera y ese chasco nos dejó dispersos a este movimiento durante 3 años y medio, hasta que volvió a aparecer él, hasta que volvió a resucitar. El anciano Jeff. Sí, cuando empezó a dar primero la voz que clamaba en el desierto, que eran los artículos, y el desierto eran los 1360 años, y luego los 1260 años. El desierto eran los 1260 días desde ahí hasta que él volvió a aparecer, que fue el 30 de diciembre del 2023. ¿Vale? Así es.
Pero al 30 de diciembre del 2023 dan 1261 días, o sea, después de 3 años y medio, 1260 días. Sí. A los mil Estamos doscientos en sesenta y uno un día después, él viene y aparece, o sea, dirigido providencialmente, dando su primera presentación allá en Arkansas. Entonces dice la resurrección en 2023 tras 3 días y medio, o sea, 3 años y medio, que son 1260 días, tras 3 días y medio de muerte en la calle, ocurrió 22 años después del inicio del sellamiento paganismo, del 9/11. ¿Saben cuál es el 9/11? La caída de las Torres Gemelas, ¿vale? Sí, Entonces, a 2023, ¿cuántos años habían pasado del golpe de las Torres Gemelas? 22 años. 22 años. Y ahí empieza la resurrección de este movimiento que paralela los 3 años y medio en que la revolución, en que en París o que Francia, por su constitución, sacó una ley de intolerancia a las Biblias y esa ley duró 3 años y medio y en esos 3 años y medio, pues como no había Dios ni había nada, vino muchos juicios del Señor y murió muchísima gente y eso lo compararon con un gran terremoto. ah, No se Con escucha. un gran terremoto donde murieron Compararon. 7000 personas, pero esos 7000 personas que murieron es un remanente, pero es un remanente porque hay un remanente santo y hay un remanente de personas que se pierden, ¿no? Y entonces en el remanente santo lo prefigura lo que el Señor le dijo a Elías, aún tengo 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ¿verdad? Pero en el remanente que se pierde, lo prefigura esto, 7000, un terremoto donde perdieron la vida como 7000 personas, ¿vale? ¿Fue el ¿Será que terremoto de Lisboa? no fue, no, en realidad no fue un terremoto, es que murió tanta gente Que lo y hubo, compararon. y murió muchísima gente que se compara como si hubiera sido un terremoto. Pero eso fue la Revolución Francesa donde se ahorcaban, donde hubo mucho derramamiento de sangre durante esos 3 años y medio y después de esos 3 años y medio, entonces quitaron esa ley de intolerancia a las Biblias. Y las sociedades bíblicas se unieron e imprimieron muchísimas Biblias y las repartían regaladas a todo el mundo. Ahí se cumple donde dice que esos dos testigos que son el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y para nosotros es la Biblia y el espíritu de profecía, profetizaron por 1260 días y que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo Francia los vencería, los mataría y sus cadáveres permanecerían 3 años y medio en la plaza que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, eso es allá en Francia. Y son los 3 años y medio de la ley esa que daba intolerancia a las Biblias, pero después de los 3 años y medio, cuando volvieron, Francia quitó esa ley, volvió a dar tolerancia a las Biblias, las sociedades bíblicas se unieron y imprimieron muchísimas Biblias y las regalaron, y se cumple la palabra que dice de que después de esos 3 días y medio oyeron una voz que les decía, subid acá, y se pusieron de pie y subieron al cielo en una nube, y que todo el mundo, pues estaba, estaba pues impresionado. Pero eso se cumple con nosotros cuando quedamos esparcidos y cuando el anciano regresa, otra vez este movimiento se vuelve a unir y está dando este mensaje, y este mensaje está subiendo al cielo en una nube porque está llegando a muchos lugares de esta tierra. Por ejemplo, aquí estábamos esperando un hermano de México, pero yo le dije que a las 6 de la mañana y debe ser que está dormido todavía. Y en Brasil, en Perú, en India, en Arkansas,
en África. O sea, este movimiento está llegando a todas las estaciones misioneras de la tierra. Entonces, como que está subiendo al cielo en una nube. Y esa es la resurrección que paralela los 3 años y medio de la ley francesa. ¿Ok? Ok, Y hermano. Y entonces habla de esa resurrección y 3 años y medio, pero esa resurrección ocurre 22 años después del ataque del Islam a las Torres Gemelas en el 2001. Y entonces ahí empieza el Señor su trabajo con este movimiento de combinar su divinidad con la humanidad, con nuestra humanidad. Dice que Daniel, dice, fue en el 22º día o en el día 22 que Daniel tuvo la visión de vidrio del capítulo 10. Dice que vio la visión de un mar de cristal en el capítulo 10 de Daniel. Pero Daniel dice que cuando vio esa visión, él tenía 3 semanas de ayuno donde no comió carne, ni vino, ni entró manjar delicado en su boca. ¿Y cuántos son 3 semanas? ¿Cuántos días tienen 3 semanas? 22, ¿Cuántos días tienen tres? 21 días. 21 días. 22. Y al 22. siguiente día de los 21 días, que son 3 semanas, ¿qué día será? Si llevas Se repite 21 días y 22. pasa otro día, ¿qué día es? 22 días. 22 22 días. días. Entonces, Daniel, después de que estaban 3 semanas de ayuno, 21 días, al día 22 tuvo la visión. Y eso es lo que dice acá. Fue en el 22º día que Daniel tuvo la visión del espejo del capítulo 10. Dice del espejo porque él vio ahí un mar de vidrio. Dice que tuvo la visión del mar de vidrio en el capítulo 10. O sea, 22 años tiene la visión, tiene una visión, está el Señor en esa visión, uniendo, anunciando y haciendo en él una obra y anunciando una obra para nosotros en el tiempo del fin, uniendo que La humanidad con la divinidad. es el tiempo de que Él va a unir su divinidad con nuestra humanidad. Amén. 22 años. Desde 1776. ¿Qué pasó en 1776? En 1776 se empieza a formar la nación de los Estados Unidos, ¿vale? 1776 se empieza a formar la nación de los Estados Unidos y se inician los artículos para la Constitución de los Estados Unidos, que es un documento divino. Dice que es tan orquestado como cuando se formó la nación del Israel literal. Amén. Entonces ahí está el Señor se está formando la nación de los Estados Unidos y está inspirando el documento de la Constitución de los Estados Unidos, donde la iglesia no debe estar unida con el Estado. Eso fue en 1776. Y desde 1776 hasta 1798 que recibe la herida que recibe el papado, su herida mortal, ¿cuántos años pasan? 1776 hasta 1798, ¿cuántos años pasan? 22 años. Ujú. 22 años, número donde se combina la divinidad con la humanidad. 22 años. Con la humanidad, sí. Sí, y eso ilustra el 9/11, y el 9/11 está paralelando la ley dominical, porque en la ley dominical viene el golpe para Estados Unidos, el golpe por el Islam, porque dice que ley dominical, ruina nacional, ¿correcto? Vamos a ver si yo tengo aquí esto.
Si yo tengo esto por acá, si yo tengo esto por acá, si lo tengo ilustrado. Vamos a ver acá. Voy a ver qué tengo acá. La humanidad con la limitación. Bueno, tengo, bueno, creo que esa todavía no voy a mostrar esta. Vamos a buscar otra. Levítico, ahí dice Levítico 25:8. ¿Cómo? Ahí se ve lo que la hermanita puso, dice la cita bíblica de Levítico 25:8. Levítico 25:8, pero como le voy a hablar de lo que estábamos hablando ahorita, esa le voy a hablar. De esa le voy a hablar, pero todavía no. Estaba a ver si ilustré lo que les estoy diciendo ahorita, que me parece que lo tenía ilustrado. Tengo varias para mostrarles, pero presentación. A ver. La muerte de Esteban. También de repente, Aquí está, mira. Bueno, no, todavía no tengo ahí lo que les estoy diciendo. Parece que esa parte no la ilustré, pero vamos a ver a este. No, no la ilustré. No la ilustré, así que vamos, bueno, entonces de 1776 a 1798 tenemos 22 años y hay 22 años también desde las Torres Gemelas hasta el 2023. Las Torres Gemelas, paralelan la ley dominical, porque en las Torres Gemelas, cuando cayeron las Torres Gemelas, iba a salir la ley dominical, pero fue retenida. Así que cuando salga ley dominical en los Estados Unidos, va a venir un golpe nuclear para los Estados Unidos y pues, ¿qué? Y pues que ellos, el castigo de implantación de tierra. ellos se va a cumplir lo que nosotros habíamos profetizado. Pero ahí termina el PDF. Nosotros habíamos estudiado todo eso, así que vamos a empezar. Aquí está, esta que ya les dije, ¿no? Que estos 220 años que hay desde el 667 hasta el 457. ¿Qué ocurrió en el 677? En el 677 ocurrió que el rey Manasés de Judá se fue cautivo a Babilonia y en ese momento, cuando él se va cautivo en el 677, empieza a cumplirse los 7 tiempos de Levíticos Ujú. 26, 18, ¿no, hermana Patricia, que leyó usted? Y 7 tiempos Señora, son 2520 años, porque cuando usted suma 7 años por 360, eso te da dos mil dos quinientos mil veinte días, quinientos veinte años. 2520 años, 2520 días, no años, son dos Y mil así, señora. días. Pero como usted va a aplicar un principio profético que está en Números 34 y en Ezequiel 4:6, donde el Señor dice, en Levíticos, en Números 14:34, creo que es que dice que conforme a los días que estuviste espiando la tierra de Canaán y viniste para dar un informe falso, vagarás 40 años en el desierto. Día por año te lo he dado. O sea, por un día que desobedecieron y trajeron informe falso, es un año de castigo. Y como fueron 40 días, pues vagaron 40 años en el desierto. Amén, hermana Patricia. Sí, señora, hermana, gracias. Y en Ezequiel 4:6 dice, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad
de Judá 40 años, día por año te lo he dado. Entonces es un principio bíblico de interpretación profética que cada día de castigo, cada día de pecado representa un año de castigo. Amén. Amén. Por lo tanto, cuando usted dice que si con estas cosas no me oyeres, volveré a castigarlos 7 veces más, entonces esas 7 veces son 7 años. Un año bíblico tiene 360 días. Multiplicamos 360 por 7 nos da 2520 días, pero aplicándole a esos 2520 días el principio de interpretación profética día por año son 2520 años que empezaron aquí en el año 677, cuando Manasés va cautivo a Babilonia, y corren 2520 años hasta el 22 de octubre de 1844. Pero luego Daniel tiene la visión de la visión que le es explicada, la visión que tuvo en Daniel 8 y él le dice hasta cuándo, oye un santo que dice hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la abominación desoladora, pisoteando el santuario y el ejército. Entonces otro santo le dice que ese santo, otro cierto santo, y ha traducido ese cierto santo en hebreo quiere decir Palmoni, y Palmoni quiere decir maravilloso numerador, o Cristo, que es el que numera, el que saca cómputos, sacó los cómputos del plan de salvación, cuántos tiempos iban a durar y etcétera, etcétera. Por eso es que usted oye decir, los tiempos de Dios son perfectos. En sus tiempos perfectos, Él elaboró el plan de salvación. Y estos son los tiempos perfectos, los que estamos estudiando acá. Entonces, en el 457 le dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado y una tarde y una mañana forma un día, así que lo que le está diciendo es 2300 días y el santuario será purificado y aplicándole la interpretación de la regla profética del principio día por año, entonces está diciendo que hasta 2300 años y luego el santuario será purificado. Y en Daniel 9 le dice cuándo va a empezar. Dice, desde que salga la orden para reconstruir Jerusalén y el templo, pasarán Pasarán 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y bueno, ahí le dice, ahí le empieza a decir, pero esa orden esa orden se dio en 3 decretos y en el último salieron ellos, que fue en el año 457 y de ahí empiezan 2300 años que corren, corren, corren hasta llegar también al 22 de octubre de 1844. Entonces, esas dos profecías, las de 2520 y las de los 2300, empiezan en diferente fecha. La primera empieza en el 677 y la segunda empieza en el 220, número de combinación de divinidad con humanidad, que, perdón, la primera empieza en el 677. Sí. Y la segunda empieza en el 457, diferentes Ah, fechas, con 220 años de diferencia entre su inicio, que es el número de combinación de divinidad con humanidad, porque al transcurrir estos 220 años empieza a restaurarse nuevamente Jerusalén, entonces es un número simbólico, pero esta profecía también corre, 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 corre hasta llegar al 22 de octubre de 1844. Así que los 2300 años terminan en el 22 de octubre de 1844 y los 2520 terminan el 22 de octubre de 1844. Empiezan en diferente fecha, con una diferencia de 220 años, número de combinación, divinidad con humanidad, pero se unen al final. Amén. 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 Y se unen, ¿por qué se unen? Porque esta profecía de los 2520 es humanidad y la de los 2300 años es nuestro Señor Jesucristo que llega al lugar santísimo y empieza el juicio investigador en el 22 de octubre del 22 de octubre de 1844 y ahí nos está mostrando que Él empieza su trabajo.
de unir su divinidad con nuestra humanidad. ¿Correcto? Amén. Mm, Sí, Amén. señora, amén. amén. ¿Entendió, hermana Patricia? Hermanita, ¿puede repetir eso, lo último que dijo? Pues que los 2520 terminan en el 22 de octubre de 1844 y ellos representan la humanidad que entró al Ajá. lugar santísimo con Jesús. Y los 2300 representan a Jesús que viene al santuario para empezar el juicio investigador e interceder por nosotros. Amén, gloria a Dios. Jesús es parte divina y tiene su naturaleza humana que tiene acá. Pero aquí, al estas dos profecías unirse acá, están prefigurando la obra del Señor, que el Señor está haciendo en nosotros de combinar su humanidad, su divinidad Una- con nuestra humanidad. Por eso se unen esas dos profecías acá. ¿Vale? Sí, Ajá. señora. Amén. Hay de pronto como un micrófono abierto, no sé. Vamos a abrir otra para que a explicar, para continuar con la explicación, porque aquí ya este ya lo terminamos, pero aquí vamos a volver a repetir. Aquí vamos a volver a repetir. Entonces hablé de esa, ahora vamos a hablar de esta, que la hermana al verla entendió algo, la hermana Patricia, creo, no fue la otra la que la hermana entendió lo de Levíticos 26. Pero aquí lo que vamos a entender es lo que dice el Salmo 12:6. Por favor, vayan ustedes y lean el Salmo 12:6. Porque esta delineación no la tiene nadie. Esta la saqué yo para ustedes. Yo no la he visto que ningún presentador de nuestro grupo la haya hecho. Pero lean el Salmo 112:6. Bueno, lo pueden leer desde aquí mismo, desde la ¿Hay pantalla. 112 o 12? S- Salmo, perdóneme, Salmo 12:6. ¿Lo leo, hermana? Lo puede leer, sí, y todo el mundo lo puede leer, que está ahí en la pantalla. Lo tengo en la Las pantalla. palabras, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ajá. Y si usted le pone al Salmo, al número 12 le pone el 6 al ladito, ¿qué número le da? Al número 12 le pone 126. Da 126. Y 126 dijimos que es el diezmo de qué número? Lo tienen ahí mismo en la pantalla, ¿vale? Lo tienen aquí mismo, mire. Diezmando 1260 sería 126 o Salmo 112:6. Lo que nos indican los versos 12:6. Los versos, lo que nos indican los versos del Salmo 12:6, 126, ¿vale? Pero ¿por qué será que ese Salmo 126 nos indica 1260? Y ese 1260 es una profecía que viene de dónde a dónde, hermanos. Los que estamos relacionados con esto, mírenla ahí y por favor díganme que yo les hice y se las hice más llamativas para ustedes, más profundas. Hermana Natalia, hermana Fulvia, por favor. Sí, diga, repita la pregunta, Hermanita, hermana. dice que es cuando la mujer va al desierto, donde tiene lugar preparado Dios Es, para ella allí. La sustenta por 1260 días, o sea, 1260 años. amén. ¿Y Amén. cuándo empezaron esos 1260 años? 538 está ahí. En el 538 empiezan 1260, ya hice 1260 días, que son 1260 años, empiezan en el 538 y llegan hasta 1798,
cuando el Papa Pío VI recibe una herida de muerte o el catolicismo recibe una herida de muerte que se la da el, el general Berthier, que fue mandado en comisión a Roma por Napoleón Bonaparte, Napoleón rey de Bonaparte. Francia. O sea, cuando el rey del sur le da la herida de muerte al rey del norte, en 1798. Son 1260 años que ilustran también 126 o Salmo 12:6, ¿correcto? ¿Sí entienden? ¿Sí, Amén, hermana. sí están viendo la lógica ahí? Sí, señora. Sí, Y hermana, parecen coincidencias, pero no Amén. lo son. parece que fueran coincidencias, pero en el Señor no hay coincidencias. No, ay, Han sido, eso ha sido eventos, eso han sido eventos en el mundo. ¿Y quién dirige los eventos para que coincidan así? Dios, porque Dios el tiene Dios. todos Palmoni, los el gran eventos, Palmoni, el Palmón y el maravilloso numerador, Él tiene todos los eventos de este mundo en su mano. Él controla todo. Amén. porque él es el Amén. arquitecto del universo. Amén. Entonces parece coincidencia, pero no es coincidencia. Y ahí, entonces, ¿cuántos testigos tenemos? Tenemos el testigo que dice que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces y está en el Salmo 12, en el verso 6, que nos da 126. ¿Y las profecías qué son? ¿Son palabra de Jehová o no son palabra de Jehová? Amén. Son Amén, palabras de son Jehová. palabra de Jehová. Y Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que son 1260 años. Eso no es una coincidencia que coincida con el número de el Salmo 12:6, pero también coincide ese periodo de tiempo con Apocalipsis 11:3. ¿Qué dice Apocalipsis 11:3? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y en boca de dos o tres testigos se da, por cierto, algo. ¿Quiénes son los dos testigos que habrían de profetizar durante 1260 días vestidos de silicio? De silicio. ¿Quiénes De son? silicio. El Antiguo y el Nuevo El Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento Para ellos, pero para nosotros, ¿quiénes son? para nosotros. ¿Quiénes serán, hermanas? Las que siempre estamos aquí deben saber quiénes son para nosotros. La palabra de Dios y el Y el espíritu de espíritu de profecía. profecía. La palabra de Dios y el espíritu de profecía. Amén. Para nosotros, para este tiempo. Para nosotros tiempos es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Vale? Y Y entonces, para ellos, y para ellos era el Antiguo y el Nuevo Testamento. ajá, Amén. pero para ellos entonces la palabra de Dios y el espíritu de profecía, para nosotros el espíritu de Dios, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Y qué dice el Salmo 112? El Salmo 112 dice... Dice que las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Entonces, está diciendo que la palabra de Dios, que las palabras de Dios son puras, purificadas, como plata purificada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y está la Biblia, la traducción de la Biblia King James. King James, Esa mil Biblia fue seiscientos traducida en 7 años. ¿Y cuántas veces dice que fue purificada?
7 veces. 7 veces. Hermanita, o sea que eso el Salmo 12, 6 se identifica la décima parte del 1260 años. Entonces, mire, la traducción King James, y si ustedes buscan en Google, esa traducción fue divinamente inspirada por el Señor. Si ustedes buscan en Google, la traducción King James duró 7 años. Ustedes buscan en Google cuándo empezó a traducirse la Biblia King James. Empezó en el año 604 y fue publicada en el 611. Así que desde el 604 al Mm. 611, ¿cuántos años hay? 7 años. Siete Amén. años. ¿Y cuánto dice la Biblia que la palabra de Dios fue Para purificada? la traducción, 7 años. Ah, no. Ahorita te hablo porque estoy en una reunión de Zoom. La Biblia dice que fue purificada 7 veces y 7 años duró purificándosela, o sea que 7 veces son 7 años, amén. Amén, hermana. Amén. Siete Amén. veces Amén. son 7 años. Y eh, esos 7 años, ¿cuántos días tiene con el año bíblico? 1260. 7 años, Los 2520. 7 años multiplicados por el año bíblico, que son 360, da 2520 años. Y dos Dos mil mil quinientos quinientos veinte veinte. años tiene dos veces 1260, porque 1260 más mil doscientos Correcto. sesenta son 2520, ¿correcto? Amén. Lo Así es. tienen delineado ahí. O sea, ahí lo tienen delineado. Tienen delineado Salmo 126, tienen delineado los 1260 que fue la iglesia en el desierto durante 1260 años y 1260 que predicaron los dos testigos vestidos de silicio, que es la Biblia y el espíritu de profecía o la palabra de Dios, que fue traducida en 7 años o 2520 días. ¿Ustedes creen que todo eso es porque un ser humano hace eso? Son eventos. Y un ser humano no puede Mm. coger esos eventos y decir tiene que ocurrir esto. No, eso es el Señor el que está Sí, dirigiendo los eventos de bíblico. esta tierra, Ok. ¿vale? El arquitecto, el arquitecto. El arquitecto. Entonces, ¿lo entendieron? ¿Alguna pregunta sobre esta delineación, sobre este PDF que tienen ahí? No, señora. Y si no tienen más preguntas, vamos a pasar a otro. Entonces estábamos en ese, ahora vamos a este otro, porque esto era lo que yo quería que terminarles, que quedara entendido. Entonces eso es la palabra de Dios purificada 7 veces como plata en horno de tierra, purificada 7 veces, que es pura en la King James. Y Apocalipsis 12:6, que son los, Apocalipsis 12:6, que son los Apocalipsis 12:6, que son los 1260 años de persecución del catolicismo a la iglesia. Apocalipsis 11:3, que también dice que sus dos testigos iban a profetizar vestidos de silicio durante mil Palabra de doscientos Dios, sesenta años. Biblia y Pero en el año de mil profecía. ochocientos sesenta y tres, ¿sí ven esta fecha aquí? 1863. ¿Sí ven esta fecha aquí? Sí, señora. 1863. En esta fecha se registra la Iglesia Adventista como iglesia. Deja de ser un movimiento para convertirse en la iglesia y en la iglesia, precisamente la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea empieza a rechazar aquí la profecía de los 2520. Ahí empezaron, desecharon los gráficos de 1800 que se publicaron en 1843 y en 1850. Ahí fueron desechados
y fueron desechados ahí y comenzaron a sacar un gráfico nuevo que fue el gráfico de 1863 y en ese gráfico eliminaron la profecía de los 2520. Ya no la incluyeron ahí. Tenían un conflicto con la profecía de los 2520 porque Miller descubrió la profecía de los 2520 del reino de Judá que empezó en el 677 y llegó hasta 1844. Pero Irán Epson descubrió la profecía que fue para el Israel, para las 10 tribus del norte, que empezó en el 723 y llegó hasta 1798. Entonces Miller decía que Irán Epson estaba equivocado e Irán Epson decía que Miller estaba equivocado y lo que pasaba era que todos dos estaban en lo correcto, solo que Miller había descubierto la profecía para el reino de Judá e Irán Edson había descubierto esa misma profecía a los 2520 años para el reino de Israel. Y yo pienso, yo aquí personalmente, que por ese conflicto que había acerca de esa profecía, ellos mejor decidieron como que no hablar de ella porque no podían entender y en vez de buscar y pedir a Dios dirección, mejor decidieron eliminarla. Desde 1863 empezaron a eliminar esa y se registraron como iglesia, que esa no era la voluntad de Dios, así que la apostasía avanzó, avanzó hasta llegar a 1989, el tiempo del fin, y en 1989, que es el tiempo del fin, ya habían rechazado, ya ni siquiera hablaban de las profecías, ya hasta el espíritu de profecía, que es la hermana Guay, ya no quería ni hablar, y el Señor se los pasó por alto y en 1989 se eligió un reformador para volver a formar su movimiento que trajera estas profecías y explicara todas estas profecías, que fue el anciano Jeff en 1989. Le reveló, le dio un aumento de conocimiento, le mostró que la Unión Soviética el Juan Pablo II se iba a unir con Ronald Reagan y que la Unión Soviética iba a caer y que eso era cumplimiento y terminaba de cumplir el verso 11, el verso 40 del capítulo 11 de Daniel y empieza nuevamente a haber un aumento de conocimiento. ¿Cuántos años después de 1863? ¿Cuántos años hay desde 1863 a 1989? 126 años. 126 años. ¿Será coincidencia? ¿O será que este movimiento es el movimiento que está entre los movimientos que Dios tiene en su mano, que está controlando? Porque 126 años después de 1863 empieza el Señor a llamar este movimiento a la vida. Hermana, Y en ciento, las cosas es de que, Dios no hay nada de amén. coincidencia. 126. Amén. Y el 126 es un diezmo de Pero vea, 1260. Sí, Así 160 que años. desde 1863 usted hasta Dios habla, Dios habla, 1989 hay simbólicamente un desierto de 1860 años, que en realidad son 126 años, pero que es lo mismo que 1260. ¿Lo pueden entender? ¿Tienen Y alguna eso es pregunta? así, hermana. Disculpe, eso se cumple porque el hombre siempre entra en esos ciclos de rebelión y nosotros no escapamos en este tiempo. Sí, se cumple, pero quiere decir que nosotros somos un movimiento divinamente inspirado por Dios, que iban a ser 126 años o simbólicamente 1260 años después de 1863 que ellos se rebelaron. Así es. Y hoy por hoy, después del 18 de julio, la iglesia adventista también lo rechaza. Exactamente, exactamente. solo la iglesia, muchos movimientos también. Entonces aquí ven ustedes cómo se cumple eso, ¿no? 126 años nos formamos nosotros, o sea, no estamos formados por voluntad humana, es la voluntad de Dios
que la Biblia dice, somos los únicos que tenemos el espíritu de profecía y guardamos los mandamientos. Porque aunque Ah, la iglesia adventista se dice guardar los mandamientos, en realidad ella ni el sábado está guardando, porque el sábado, si uno llegara a exponer estas verdades allí, ellas nos sacan de allá, no nos dejan. Y el problema que entonces, ¿qué están haciendo? Están a un sábado allá para oponerse a la palabra de Dios. Eso no es guardar el sábado. Ni tampoco están guardando el... Hermana, disculpe, pero es que ya a ellos debemos dejarlo a un lado, como dijo el hermano Jeff la vez pasada, porque ya ellos se fueron para ecumenismo con Roma. Ya olvidémonos Sí, de ellos. sí, pero Ellos es están que en ecumenismo con Roma. está bien, pero como estamos contando la historia, entonces estamos diciendo que, bueno, que ellos no guardan el sábado, ni guardan el sábado, ni creen en las señales que Dios ha dado. Y les pasó lo mismo que al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que por incredulidad no entraron en su reposo santo y que por eso Él se ha establecido otro día de reposo para estos días. Y ahí no está hablando especialmente del sábado, aunque el sábado está incluido porque es una señal entre Dios, pero es el reposo de creer en todas estas cosas y todas estas maravillas y señales que Dios ha hecho. Porque dice, danos una señal y creeremos. Dice, no les daré más señal que la que le di al profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal que le dio al profeta Jonás? Tiene que ver con los 3 días, así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, esa señal tiene que ver con lo que nosotros estudiamos. Y para señal, para el pueblo de Dios, para Jonás, fue la señal de los 3 días que iba a estar en el vientre de la ballena. Pero para nosotros es la señal que tiene que ver con lo que estudiamos aquí, porque esta señal que estudiamos aquí, lo que estudiamos aquí exactamente lo que, fue exactamente lo que, ¿qué? Fue exactamente lo que empezamos a estudiar, el 8 que es de entre los 7 que tiene que ver con los congresos continentales, ¿vale? Y los congresos continentales empezaron en el 700, en el mil setecientos Ok, setenta y seis. Ahora, así es. ahora tenemos entonces, desde que se publicó la, la Biblia King James, y la Biblia King James la publicaron hombres y es la palabra de Dios. Eso es combinación de divinidad con humanidad. Amén. 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 Y esa Biblia, Hermana, la King James, cuándo fue que salió? Que se me olvidó. ahí En está el en año la En 600, pantalla, el año que, mírelo. Ahí lo tengo, años, en hay el año. 600, Fue 611. traducida, dice que en el año 604. Fue traducida en el año 611. 611 fue publicada. En el año 1611 se publicó y se empezó, Sí, yo les mostré la delineación, se empezó. Fueron 6, 7 años, fueron 7 años. Exactamente, se empezó a publicar en el año 1604, se empezó a traducir en el año 1604 604. y empezó en el año de 1000 y se publicó en el año de mil 611. seiscientos once. Y Sí, eso es señora. ajá. combinación de divinidad con humanidad Comunidad, sí. Duró y 7 años. duró 7 años, o, sea, o 2520 días. Sí, Y 1520. Y, 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 y se publicó en el año de 1611, pero 220 años después empieza Miller a presentarle a sus amigos lo que el aumento de conocimiento de las profecías que Dios le había dado, Mm. para llegar a 1833 a formalizar y empezar a predicar el aumento de conocimiento. O sea, ¿cuántos años después? 220 años. ¿Y 220 es el número de qué? La combinación.
de combinación de humanidad con divinidad. Con divinidad. Los, est- Hermana, los Estados Unidos se iniciaron como nación y empezaron a perfilarse como potencia en el año 776 después de Cristo. En el año 1000, no 776, estoy un poco mal yo. Los Estados Unidos empezaron a formarse como nación en el año 1776 y ahí se empezó a hacer la Constitución de los Estados Unidos. Ahí están, se empezaron a formar los artículos de la Constitución. 1776 empezaron los Estados Unidos, que los Estados Unidos es la tierra gloriosa moderna. Dice que la formación de los Estados Unidos fue tan orquestada, tan divinamente, como fueron orquestados cuando se formó la nación de Israel. Fue Dios también el que fue guiando, ¿no? Cuando guió a Moisés para que sacara al pueblo de Israel, cuando Moisés tenía la carga solo y vino Jetro y le dijo, pues la carga es muy inspirado por Dios, le dijo, la carga es muy dura, llama a personas para que estén delante de 100, de 50, y todo eso fue dirigido por el Señor, ¿correcto? Así es. Así fue amén. dirigiendo al Israel literal. Pues desde 1776 él estaba dirigiendo la formación de la nación de los Estados Unidos. Y 220 años después de que empezó a formarse la nación de los Estados Unidos, para él dar a conocer su voluntad al mundo, el Evangelio al mundo, 220 años después, ¿qué se forma? En 1996 se formaliza el mensaje de este movimiento Future for America con una revista que se publica que se llama la Revista del Tiempo del Fin. Y en esa revista del Tiempo del Fin se presentó la metodología y el mensaje de Future for America. Y esa metodología que se presenta allí es la metodología de Isaías 28, desde el 9 en adelante. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, una línea, ¿cuántas líneas ven aquí? Una línea sobre otra línea. ¿Por qué hice las líneas que continuaran con una flechita hacia adelante? ¿Por qué creen ustedes que las puse así con una flechita hacia adelante? Porque continúa. Porque todo esto continúa hasta que el Señor venga por nosotros y 1000 años después, porque vamos a estar 1000 años en el cielo revisando los libros de los que se pierden y a los 1000 años regresamos aquí. Entonces, esto es profecía que es viva, esto va caminando, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, 220 años después, se publica la revista El Tiempo del Fin, nace este movimiento Future for America y se presenta la metodología bíblica de Isaías 28, del 9 hasta el 13. Amén. Amén. Desde el 9 hasta el 13. Luego el anciano Jeff nombra en su PDF por acá esta parte. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver si la encontramos. En su PDF lo nombra él. Una observación, hermana, Adelante, hermano. es que en una de las alineaciones que usted hizo de la purificación de la Biblia, King James, por eso es que los hermanos le decían 604 y 611, porque de pronto usted estaría pensando en el Islam, no sé, porque es 1604, ¿verdad? Y 1611, y usted puso fue 604 y 611. Sí, exacto.
Es Está mal. 1604 y 1611. O sea que está mal. Es que No, falta el 1. es que falta el uno, es 1604 y 1611. 1604 y 1600, ¿será acá está? ¿Dónde están Sí, las dos? Sí, Gracias, hermana, sí, sí, por es decirnos. verdad, tengo que acomodarla. Es 1604, se empieza a traducir en 1604 y se publica en 1611. 1611. Gracias, está muy buena la observación. La arreglaré. Aquí no la puedo arreglar porque esto ya los hice PDFs y eso ya no lo tengo allá. Pero esa Biblia se empieza a publicar en el 1604 y se empieza a traducir en el 1604 y termina en el 1611. Pero bueno, ustedes lo entendieron. Hermana Patricia, es que es 1604. Entonces, lo que está mal es que le faltó el uno en esas dos fechas. Sí, ya lo corregí, hermanita María, ya lo corregí, gracias. Bueno, muchas gracias por comprendernos. Ustedes disculpen algo. No, yo sé, hermana, es por los que van a ver la Sí, alineación, no, los que no, van. estuvo bien. Sí, eso es para que todos estemos atentos y algún error entre todos, porque el ser humano siempre tiene un margen de error. Mire, si ve que aquí sí tengo 1611, ahí se publicó la Biblia King James y 220 años después inicia Miller, humano, a predicar la palabra de Dios, que es divina. Entonces empieza el Señor combinando la divinidad con la humanidad, ¿vale? Ah, amén. Y luego tenemos acá en el 1776, ahí es que 220 años después de que se empezó que Dios orquestó el inicio de la nación de los Estados Unidos, que iba a utilizar para dar su evangelio allí, para que darlo a conocer en el mundo. 220 años después, en el año de 1996, fue la formalización del mensaje y del inicio de este ministerio Future for America con la revista del Tiempo del Fin y presentando la metodología de Isaías 28 del 9 al 13. ¿Vale? Sí, hermanita, Ah, disculpe, ¿esto es 1776 antes de Cristo o después de Cristo? No después de Cristo. Todo, sí, eso Ah, es bueno. después de Cristo. Esto es después de Cristo. Cuando se tradujo la Biblia también es después de Cristo. Entonces ahora sí vamos a ir a la que estábamos y vamos a esta. El anciano Jeff dice acá en su artículo, vamos a ver si me sale el artículo de él. ¿Dónde está ese artículo? Tocará sacar esto. El artículo dice por acá, habla de... Hay una parte que él dice por acá. Voy a leerla voy a leerla desde por acá. Al final de la cautividad de los 70 años, cuando el tercer decreto entra en la historia, los primeros 490 años de los 2300 años identifican el- la época de prueba final para el antiguo Israel como pueblo de Dios. Mateo registra que Jesús identificó 490 años como un periodo de prueba. ¿Cómo lo identificó Jesús? Esto no lo había leído yo. ¿Cómo lo identificó Jesús como un periodo de prueba para Israel? Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?
Y el Señor le dice, no te digo hasta 7 veces, sino te digo hasta 70 veces 7. Ahí está especificando un periodo de 490 años de prueba. Eso lo está haciendo el mismo Jesús cuando dice 70 veces 7. Porque ¿cuánto es 70 veces 7? 490 o 47, 7 por 7, 49. No, pero tiene que decir si son, ¿cuánto es 70 veces 7? 490. 490. 490. 490 años. Y 490 años, ¿qué identifican? ¿Qué fue lo que el ángel le respondió a Daniel cuando estaba orando en Daniel 8:9, cuando le dijo, 70 semanas están Nana, determinadas para tu pueblo Israel y para tu 2003, ciudad santa? ¿Cuántos años identificamos ahí en esas 70 semanas? 2300 490 semanas años. o 490 cuatrocientos años. noventa años, quiere decir que hasta que no se le acabara ese tiempo de prueba al pueblo de Israel, si cualquiera de israelita iba y pecaba contra otro israelita, como todavía había tiempo de prueba, ¿qué había que hacer? Perdonarlo, porque estaba en Perdón. el reino de la gracia. Entonces, si pecaba muchísimas veces las que pecara, pero no se acababan los 490 años de prueba, usted tenía que perdonarlo, Seguir perdonando. seguir perdonándolo, ¿vale? Hermanita, ¿y tiene que ver con la muerte de Esteban también? Pues claro, porque los 490 años se terminaron en el año 34 cuando apedrearon a Esteban Antioquio. Cuando la muerte de Esteban. Sí, cuando la Sí. muerte de Esteban, ahí se terminaron los 490 años. Pero mira que dice acá que al final de la cautividad de los 70 años, ¿y por qué ellos se fueron 70 años cautivos y por qué no se fueron 50 o por qué no se fueron 140 o por qué no se fueron 80? ¿Por qué tenía que ser 70 años, siendo que los tiempos de Dios son ¿Por perfectos? qué? Porque el arquitecto lo había determinado así. Sí, eso está 70 bien que veces. el arquitecto lo determinó así, pero yo, ¿en dónde tengo eso? Yo hice esa, ¿y por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? Yo la, Hermanos, fueron los años que ellos no guardaron el sábado que se le fue impuesto al pueblo de Israel. Se le dijo que cada 7 años, cada 6 años, un año tenían que ser para Dios. Ellos no se olvidaron de ese mandamiento y lo fallaron. O fueron rebeldes. Exacto, ellos fallaron eso. Y la suma de todos esos años que ellos no guardaron, ahí lo tengo. si no mal me equivoco, fueron los 70 años que fueron en cautiverio. ¿Y me podría citar un Exacto. verso donde nosotros, que fueron, donde empieza a relatarse eso? Ay, Lo tengo ahí en la pantalla, bueno, ay, ahí tengo la delineación, ¿vale? Les voy a ayudar me- sí, para hermana. que queden completas. Dice, la tierra, Levítico 20. Levítico 25 2 y 4. Vayan todos a Levítico 25 2 y 4, porque aquí por eso es que es la metodología de la Biblia. Por eso este es el método que se empezó en 1996. Esta es la herencia de los mileritas. Somos ese movimiento, porque la iglesia empieza con el movimiento milerita y termina con este movimiento adventista del Amén. séptimo día de Future for America. Nosotros somos eso. Hermana, lo leo. Levítico 25 el 2 y el 4. Vamos a Sí, leerlo de aquí señora. de la pantalla porque es que yo no los escribí todos. Yo escribí las Bueno, partes hermanita. claves, aunque ustedes para su estudio personal pueden escribirlo todo, pero yo, como tengo que resumir por problema de tiempo, entonces escribí las partes en las que me quiero enfocarles. La tierra guardará reposo para Jehová. ¿Cuándo?
cuando ellos entraran en la tierra nueva que les iba a dar, la tierra tenía que guardar reposo para Jehová. 6 años trabajará la tierra, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Entonces está dando, Un momento, hermana. Hay un micrófono Ajá. abierto y alguien está hablando y no se entiende lo que usted dice. gracias para la persona que lo tenía abierto y que lo está cerrando ya. Entonces él dice, la tierra, cuando ellos entraran a la tierra nueva, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años trabajará la tierra, pero el séptimo año la tierra tendrá un descanso. Entonces está hablando aquí de una semana de años, donde 6 años la tierra trabajaba y el séptimo año la tierra tenía que reposar. En otras palabras, está dando el principio de día por año. Si lo ven aquí, donde vengan, vean mi cursor, al Amén. margen, al margen derecho dice principio día por año. 6 días trabajarás. Eso es de Éxodo 20, del 9 al 10, donde dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Entonces está dando, aquí lo delineé, si lo ven una delineación pequeñita, 6 días la tierra trabaja y el séptimo descansa. Eso es el día. Amén. Amén. Ahí está hablando de días. 6 días trabaja la tierra y el séptimo descansa. Entonces está hablando del reposo del séptimo día, que es un día, ¿correcto? ¿Cogen mi lógica o no la cogen? Amén. Y en el segundo dice, 6 años sembraréis tu tierra, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Eso es Levíticos 3:4. Entonces aquí está dando el año, el séptimo año. 6 años la tierra trabaja, está en una delineación pequeña. 6 años la tierra trabaja y el séptimo año descansa. Hace paralelo con con la del día. 6 días trabaja la tierra y descansa. 6 días trabajas tú y el séptimo descansa. Ahí está el principio día por año, en esas citas y en esas delineaciones pequeñitas que les hice ahí. Amén. ¿Cogieron mi lógica? Amén. Gracias, hermana Fulvia. ¿Y el resto no entendió la lógica? Hermanita, yo le estoy tomando ¿Notas? fotos, la estoy y ya después lento, pero entonces la voy estudiando, voy haciendo, ¿sí me entiende? La estoy escuchando y estoy anotando partes. Perfecto. Entonces aquí tienen el principio día por año en estas. Pero dice entonces que la tierra iba a entrar 6 años, perdón, que la tierra, cuando entrara a la tierra nueva, la tierra iba a trabajar 6 años, iba a reposar el séptimo. Y luego abajo dice, y luego abajo habla de un ciclo de 49 años que después de ese ciclo iba a venir el día del jubileo. Eso está en Levítico 25:8. Léalo, hermana Patricia, por favor. ¿Me escucha, hermana Patricia? Ay, hermanita, estaba leyendo y no había abierto discúlpeme, el micrófono. Vale. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Eso es Levítico 25:8. Y 7 semanas 25, de años será 6 años de trabajo y un día de reposo. Mira, yo lo tengo delineado ahí. Vea. Semanas, años de trabajo y años de sábado o año séptimo. 6 años trabaja la tierra y un año descansa. Tiene la primera semana de años. ¿Correcto? ¿Cuánta va? Una. Vayan contando. ¿Quién va a ir contando conmigo? Puede ser la hermana Fulvia, vaya contando. Tenemos ahí uno, ¿cierto? Luego viene la siguiente, lo mismo, 6 años trabaja, descansa uno, ya van 2 semanas. Ujú. Luego viene la siguiente, 6 años trabaja, descansa uno, son 3 semanas. La siguiente, 6 años trabaja, descansa uno, son 4 semanas. Viene la siguiente, 6 años trabaja, descansa uno, son 5 semanas. Viene la siguiente, 6 años trabaja, descansa uno, son 7 semanas.
y luego son 6 semanas. semanas. Y luego viene la séptima, 6 años trabaja y descansa uno, son 7 semanas, que vienen a ser 49 años, pero en esos 49 años la tierra trabaja 42, que son todos estos 7, 6 por 7, 42, son años de trabajo. ¿Y cuántos días de descanso? ¿Cuántos años de descanso? Pues son 7 semanas, pues tiene que haber descansado 7 años. Amén. Amén. Y 7 años multiplicado por 360, ¿cuántos días da? Hermana Patricia, multiplíqueme. Dos, Ajá, dígalo, hermana. señora, ¿cuántos qué, hermana? ¿Cuántos Dos, días? dos, 2520 años. 2520. Y a esos 2520 le Días, aplicamos el principio profético de día por año, entonces son 2520 años, ¿correcto? años. Sí, Amén. señora. 7 años por 360, 2520. Pero en esos 2520, si usted lo parte en el punto del centro por toda la mitad, tienes 1260 Sí, y señora. 1260 días y 1260 días. Esto lo vamos a paralelar con Daniel 9. Vayan a Daniel 9. Yo me moría por darles esto porque dije, quiero que lo entiendan inteligente. Vayan a Daniel 9, el verso 27. Quiero que lo entiendan de una manera inteligente porque este es el mensaje. Este es el evangelio. Esto es las características de que somos el verdadero pueblo de Dios y guardamos los mandamientos y entendemos esas cosas. Hermanita, Daniel 9, ¿qué? Disculpe. 27. Léamelo usted, por favor. Daniel 9:27 dice así en el nombre del Señor. 27 dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, por otra semana, aquí tenemos una semana de 7 años y una semana de 7 años son 2520 días. Voy a ver si por casualidad aquí puedo demostrar eso, porque esa delineación no la hice, pero podría ser que esté acá. Acá la tengo. Cuando empezaron las 70 semanas para el pueblo de Israel, que empezaron en el año 457. ¿Lo ven acá, hermanos y hermanas? Sí, señora. Pasaron 7 semanas o un ciclo de los que habla allá Levítico, 7 veces 7 años, que fueron 49 años, y nos trajeron hasta el 408, porque esto fue antes de Cristo, y aquí era 457 menos 49, se resta, entonces nos llevan al 408 antes de Cristo. Y pasan aquí 7 semanas, que son 49 años, ¿cierto? 7 semanas. ¿Ok, hermana Sí, Patricia? señora. Y luego dice, y 62 semanas que pasan desde el 408 antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo, y en ese año Cristo se bautizó. Por eso dice y 7 semanas hasta el Mesías príncipe. Cuando usted lo lee todo desde Daniel 9 desde el verso 24 en adelante, llega y le dice que y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Pero si pasan 62 semanas acá y aquí pasaron 7, 62 más 7. ¿Cuántas semanas dan hasta el 27? ¿Cuánto es 62 más 7? 62 más 7. 69. 69. Y eran 70 semanas. ¿Cuántas semanas faltaban? Una. Una. Esa es la última semana que confirmará el pacto con muchos durante, durante 7 años. Y por una semana más confirmará el pacto con muchos, pero eso es una semana de años. Y empezó aquí en el año 27. ¿Sí lo ve ahí el año 27? Sí, Sí, hermana. señora.
Sí, Empieza señora. ahí en el Después, año 27, pero dice que usted leyó allá donde dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, pues cuando lo crucifican, ¿cierto? sí, señora. Entonces, a la mitad de esos 7 años, ¿cuántos años pasaron a la mitad de esos 7 años? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Y 3 años y medio cuántos días son? Voy a volver allá, porque esto mismo que delineé allá, 360. mil Ah, doscientos, no, 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 no. mil No, porque doscientos un año es 360. 260. 1260. Voy a volver donde estaba inicialmente. Da 1260. O sea que del año 27 hasta el año 31 pasan 1260 días. Y del año 31 al año 34, cuando apedrearon a Esteban Antipas, hay otros 3 años y medio, o sea, hay otros 360 días. Y O sea, ahí, y ahí completan 7 años. Ahí 7. terminan los 7 años, ahí termina la última semana, que era la que le faltaba para que fueran 70, y ahí queda desechado el pueblo de Israel como pueblo. ¿Lo entendió, hermana? Mm. Sí, señora. Si ve Hasta la muerte de Esteban. hasta la muerte, cuando Esteban Antipas fue apedreado. Ahora voy a volver allá donde estaba. Ahí. Eso mismo es lo que yo delineé aquí abajo, porque aquí delineo los 2520 días, que son los días en que ellos tenían que dejar descansar la tierra durante un ciclo de 49 años, ¿correcto? Sí, señora. Pero fueron 7 años que tenía que descansar la tierra, o sea, eran 2520 días que tenía que descansar la tierra. Eso lo estoy paralelando con la semana de Cristo, donde Él está confirmando el pacto con muchos por una semana más, desde el año 27 hasta el año 31, 3 años y medio, pero esos 3 años y medio son 1260 días. Y del año 31 continúan los discípulos llevando el evangelio y confirmando el pacto con muchos hasta el año 34, y esos son 1260, otros 1260 días, y 1260 más 1260 son 7 años, como aquí, ¿correcto? Como aquí. Pero mire que al inicio, cuando empezó la profecía de las 70 semanas, empezó con este ciclo de 49 años, 7 semanas de años, que son 49 años. Allá lo dice en Daniel, vamos a leerlo en Daniel 9, desde el verso 24 en adelante. Daniel 9, verso 24 dice. Daniel 9, verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, bautizar a Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reconstruir y edificar a Jerusalén habrá, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. ¿Cuáles son esas 7 semanas? Ya, habrá 7 semanas. Vamos a mirarlas cómo empiezan aquí. Esta profecía Hermanita, de los 70 cuando, años, cuando acá dice ungir al santo de los santos fue en el bautismo del Señor Jesús. exactamente, el año 27. Entonces, Bueno, gracias. mire que la orden salió en el año 457 y de ahí hasta acá tenían que pasar 7 semanas o 40 o el ciclo de 49 años. Contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, 7 por 7, 49. Empieza el inicio. Ahí empieza un ciclo de 7 veces 7 años, pero termina aquí con un ciclo de 7 años o 7 veces nomás, que es la semana de Cristo, ¿correcto? No sé si entiendan esto. Aquí 7 veces 7 años o 7 semanas de años. Y aquí una semana de años nomás, 7 años. ¿Sí?
casi empieza como termina la profecía de las 70 semanas. No sé si miren eso ahí también, esa armonía ahí. ¿Alguien la vio? ¿Alguien cogió esa? ¿Sí? ¿O no la entendieron? Bueno, yo casi no la entendí, pero le tomé una foto. Le tomó una foto, pero usted sabe que dice, pero ahí Pero dice, sabe pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Esas 7 semanas son este ciclo de 7 veces, 7 semanas, pero de año. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y 7 semanas de año son 49 años. Pero al terminar, cuando él confirma el pacto con muchos por una semana más, lo termina con solamente 7 años. ¿Ya? ¿Ya? Empieza con todos estos 7 veces 7 años y termina con 7 años nomás. Cuando se bautiza hasta el año 34 son 7 años nomás. No sé, hermana Natalia, ¿entiende? Hermana Fulvia, dígame si sí para avanzar. Amén. Vale. Entonces ahora yo estoy delineando aquí estos 7 años aquí que ellos tenían que dejar descansar la tierra son 2520 días. Y esos 2520 días tienen 1260 y 1260. Y 2260 y 1260 son 2520. Lo paralelo con la semana de Cristo. En el año 27 hasta el año 31 pasan 3 años y medio, 1260 días. Pero, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos antes de la muerte de Cristo? ¿Qué tenían que llevar ellos en su sacrificio vespertino y en su sacrificio matutino? ¿Qué tenían que llevar ellos? En expiación por el pecado. ¿Qué tenían que El llevar? cordero, el cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían Amén. que llevar uno por la mañana, ¿cierto? En el sacrificio de la mañana, y Amén. uno en la tarde. y uno a las 3 de la tarde en el sacrificio de la tarde. Eran 1260 días que por la mañana llevaban uno y por la tarde llevaban otro. Entonces, por la mañana llevaron ¿cuántos corderos de expiación por el pecado durante esos 3 años y medio? ¿Cuántos corderos llevaron por la mañana? Durante 1260 días, ¿cuántos corderos tenían que llevar en la mañana? 1260. Pues 1260 corderos, hermano. Y por la tarde, ¿cuántos corderos tenían que llevar? Lo mismo. Lo mismo. Pero resulta ser que cuando iban a sacrificar el último cordero, vamos a mirarlo acá, cuando iban a sacrificar el último cordero, vamos a buscarlo, a ver dónde me lo encuentro rapidito. Vamos a ver si está por acá. El último cordero. Vayan al deseado de todas las gentes en la página 704. 400. Deseado de todas las gentes, página 704. Deseado de todas las gentes, página 704. Dice, vamos a leer. Vamos a leer desde aquí. De repente la logré. Vamos a leer desde aquí. El silencio, en silencio los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes, eso es el año 31, ¿no? Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén y he aquí la nube densa se había asentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo,
retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fue la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. De repente la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador. Otra vez descendieron las tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían postrados en el suelo cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es. Los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Jesús murió como a las 3 de la tarde. Estaba siendo ofrecido el sacrificio por expiación. El sacrificio Entonces por era, los pecados. entonces los sacerdotes estaban oficiando en el templo, porque ellos no aceptaban a Jesús, estaban oficiando en el templo. ¿Y qué estaban ofreciendo? Dice, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matar el cordero que representaba a Cristo, o el cordero 2520, porque ya habían sacrificado 1260 por la tarde y ahora por la mañana, y ahora tenían que sacrificar 1260 por la tarde, y ese era el último, porque ese era el año 31. Amén. Entonces ese era el último cordero. Entonces ellos estaban, era la hora del sacrificio vespertino del año 31, el día 14 del año 31. Esa era la hora. Habían traído para matarlo al cordero que representaba a Cristo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Mire, lo paralela con Abraham. Con un intenso interés, el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Chequinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo, pero ahora había quedado rasgado y todo había quedado a la luz. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo,
Pero he aquí, este velo se había rasgado, perdón, pero he aquí este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Está abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Vale? Amén. Entonces el Cordero escapó, porque ya no necesitaba morir, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, acababa de morir por él. Amén. Estoy aquí. Amén. Amén. Entonces Amén. Jesús era el Cordero 2520, porque ya se habían sacrificado 1260 corderos en la mañana y se habían sacrificado 1219 corderos en la tarde, la hora del sacrificio, y faltaba, no, 1259 corderos en la tarde, y faltaba uno para que fuera 1260, y cuando Jesús muere, ese ya era el que faltaba. El Cordero 2520 es Jesús. Hermana Piedad, cuando alguien rechaza entonces la profecía de los 2520, ¿a quién está rechazando? Si el Cordero 2520 era quién. El Señor Jesús, Y si alguien rechaza la profecía de los 2520, ¿a quién está rechazando? al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Dicen, no, esa profecía, ustedes tienen que ser cristocéntricos, ustedes tienen que predicar a Jesús. Las profecías son cristocéntricas, las profecías profetizan a Jesús. ¿Demostrado o no? ¿Con un escrito está o no? Amén. Bueno, ¿y por qué ellos se fueron entonces 70 años cautivos y no se fueron 150, 80 o 20? ¿Por qué 70? En un ciclo de 79, de 49 años, la Tierra tenía que descansar 7 años, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Cuántas veces multiplicamos 7 para que nos dé 70? 7 por 7. Ah, para que sea 70. 7 por 7. ¿Por qué número multiplicamos a 7 para que nos dé 70? 10 veces. Por 10 veces. 7 por 10 nos da 70. ¿Y cuántas veces multiplicamos a 49 para que nos dé? ¿Por qué número multiplicamos a 49 para que nos dé 490 años? Por 7. No, 49, No. Ah, es 49. 49, ¿por cuántas veces lo multiplicamos para que nos dé 490 años? Hermana Natalia, ayude. Por 10. Por 10, si multiplicas 49 por 10 te da 490 años. Y de, Amén, amén. y de esos 490 años la Tierra tenía que trabajar 420 y descansar 70 años.
Pero ellos no hicieron caso y violaron eso. Y entonces hicieron trabajar la tierra 70 años que no tenía que trabajar. O sea, 10 veces este ciclo, 10 veces. 10 veces este ciclo es multiplicar 7 por 10 y da 70 y 49 por 10 da 490. 490. Entonces usted vaya a Levítico 26. Levítico 26. Amén. Y en Levítico 26 usted lea Levítico 26, el verso 34, por favor. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La En- tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¿Cuántos estuvieron en Babilonia? 70 años. La tierra descansó de los años que no la dejaron descansar. Y también, y también después de que se fueron cautivos a Babilonia, como la tierra tenía que descansar 7 años en un solo ciclo, 2520, ahora la tierra sola tendrá que descansar todos esos años que estemos cautivos en la tierra del enemigo. Entonces, ¿ya entendió por qué fueron 70 años en Babilonia? Para que la tierra descansara. Para que la tierra descansara, porque en esos 490 años ellos no la habían dejado descansar y se fueron Fueron desobedientes. desobedientes y la tierra trabajó entonces 70 años para que la tierra descanse. Y cuando Daniel estaba por cumplirse los 70 años, le dan esas otras profecías de los 2520 y le dan la profecía de los 2300, profecía de los 2500 y él no entendía. Entonces él empieza en oración a pedirle oración al Señor. Y entonces ahí es donde le dan las 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel y 70 semanas son 490 años. O sea, perdieron 490 años cuando se fueron esclavos a Babilonia, 70 años. Y cuando se terminan los 70 años, Daniel empieza a pedir perdón y misericordia para el pueblo y el ángel le dice, bueno, 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel. O sea, le determinan otra vez 490 años, porque eso es lo que son 70 semanas, y eso se las cortan de la profecía de los 2300 años. Así que las 70 semanas y los 2300 años empiezan simultáneamente, pero tanto los 2300 años como las 70 semanas son parte de la profecía más larga y última que habla la Biblia, que son los 2500 años y que tienen que ver con haber violado el descanso de la tierra. Amén. Amén. Está claro, hermana, solamente que usted vuelva a oír el video, vuelva a ver, yo les voy a mandar todos esos PDFs, todas esas delineaciones, vuelva a escuchar el video, vuelva a mirar, entiéndanlo inteligentemente para que ustedes puedan hacer como estoy haciendo yo, sentarse y presentarles a otros este maravilloso plan de salvación, estos tiempos perfectos de Palmoni, el maravilloso numerador, nuestro Señor Jesucristo y puedan mostrar a nuestro Señor Jesucristo que es el Cordero 2520 y que al rechazar la profecía de los 2520 están rechazando a Jesús. ¿Cómo ve, hermana? La iglesia adventista rechazando a Jesús. ¿Se extraña usted entonces de la situación, de la situación del estado tan decadente de la iglesia? No se extraña, porque si están desechando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero 2520, pues se supone que estarán aún peor. Y ¿Alguna no me extraña porque eso es profético. es Eso profético? está ¿Tienen alguna escrito. pregunta los otros hermanos? Hasta aquí. Pues Porque hermanita, me gustaría que acá donde fue ungido el Señor Jesús en el bautismo en el año 27, ¿solo tiene año 27 o tiene el mes?
Solamente es el año 27. Él empieza en el Listo, año hermanita, 27. gracias. Bueno, hermanos, oremos. Bondadoso Padre en los cielos, henos aquí arrodillados ante tu presencia. Te damos gracias por que nos permitiste reunirnos para avanzar en estos estudios proféticos, para meditar y contemplar una rueda dentro de otra hasta que haga perfecta armonía en nuestras mentes, y te pedimos que te quedes con nosotros y con nuestros hijos durante el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, hermanitas. Gracias, hermanita María. Bendiciones de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén, igual para ustedes. Vamos a dejar de grabar acá. Amén, hermano. Que Amén. tengan un excelente Gracias día. por, amén, igual usted.